defensores y defensoras han estado en riesgo. Que va desde amenazas de muerte por teléfono, desde empujones, amenazas de encarcelarme, mantas con amenazas de muerte, defensoras de derechos humanos asesinadas y la desaparición. Estamos en una región no solamente pobre, sino también muy violenta, militarizada. Trabajo la defensa de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez. Trabajamos con población indígena, comuneros, con ejidatarios, jornaleras agrícolas. Documentar presos de conciencia, presos políticos y presos asociados a motivos políticos. Acompañar a víctimas, sobre todo relacionadas con la violencia implementada por el ejército. Una persona, mientras más se comprometa directamente para defender los derechos humanos, esto significa que está confrontando intereses materiales. Detrás de los atropellos de los derechos humanos está el dinero. En México en los últimos años hemos visto crecer las agresiones a los periodistas. Han tenido que dejar de informar. Los medios de comunicación han tenido que omitir información. Del 2002 al 2012 ha habido 1.966 agresiones a defensores. Y este año únicamente ha habido 38 desapariciones forzadas de defensores y 29 ejecuciones extrajudiciales. Y esto no estaba en la agenda de nuestra vida, tener que asumir una situación de no solamente conocer el dolor de la gente, sino que ese dolor está clavado con esa daga de la amenaza, sobre todo del riesgo de perder la vida. Que ya no son amenazas y que me golpean y que de verdad me meten a la cárcel, o al año siguiente que quieren quemar el albergue y quemarme a mí. El descrédito a las defensoras y a los defensores forma parte de otra de las situaciones que tiene que ver con una colocación del trabajo de las defensoras y defensores en riesgo. Nos hemos sentado con las autoridades para saber qué avances hay en las investigaciones. Y resulta que de las 13 denuncias que hemos interpuesto por amenazas, ninguna de ellas han dado con el paradero de los responsables. El esquema que hasta el momento tenía el Estado mexicano para ofrecer protección a personas defensoras, pues han fallado totalmente en el objetivo que tienen, que es ofrecer protección a todos estos defensores y defensoras. Es importante que lo asuma el Estado porque personal del Estado son los principales infractores de estos atropellos contra los derechos humanos de los defensores y de los periodistas, ¿no? Desde hace algunos años, defensoras de derechos humanos hemos planteado la necesidad de un mecanismo de protección. De empezar a trabajar con otras organizaciones hermanas. El mecanismo de protección sin duda es un triunfo de la sociedad civil. Ha nacido desde esta preocupación, desde este dolor, desde este sufrimiento, desde estos aprendizajes. Hubo la intervención también de organismos nacionales e internacionales. Y sobre todo porque, pues bueno, ¿cómo es posible que en nuestro país no exista un mecanismo interno? La presencia indirecta, pero de PBI, de Amnistía Internacional, le echaron un montón. Y al ver la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, acudimos al Poder Legislativo. La ley fue aprobada pues este año en un proceso muy rápido y pues que ha beneficiado muchísimo todo el trabajo que se ha hecho. La motivación principal, no quiero que pase desapercibida este día que votamos esta ley. El asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez el sábado 28 de abril es resultado de un país descompuesto. A Marisela Reyes Salazar y a su familia, ella como defensora de derechos humanos ha sufrido en su familia el asesinato de 6 de sus miembros. Al crimen abonó el ambiente de hostilidad
y aún de acoso, en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones. Muchas gracias. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. ¿Cómo funciona? Pues bueno, prácticamente el diseño es que haya una unidad de atención de casos inmediata, que se brinden las medidas en un plazo no mayor a 72 horas. Eso se le llama medidas urgentes de protección. Las medidas fuertes sean desde la extracción del defensor y situarlo en otro lugar, hasta esquemas duros de protección, escoltas, coches blindados. Y luego hay una serie de medidas menores, que son para los que se supone que no está en riesgo su vida. Principalmente la Secretaría de Gobernación juega un papel importante porque es ahí donde descansa el mecanismo, o quien coordina el mecanismo. La Junta de Gobierno del mecanismo, que es en donde se vinculan justamente y se coordinan las diferentes dependencias que forman parte de este mecanismo. En esta Junta de Gobierno es en donde se toman decisiones sobre el tipo de medidas que se van a ofrecer a los defensores y defensoras y a los periodistas. Todas las teorías de los mecanismos lo dicen, es un mecanismo subsidiario, es decir, no va a sustituir las obligaciones que tiene el Estado a otras instancias. El mecanismo tiene un consejo consultivo que tiene esta función de emitir recomendaciones. Es un consejo conformado por 4 defensores, 4 periodistas y un académico. Esta ley existe por las ausencias del propio Estado y que es un parche, ¿no?, frente a la situación. Por eso es importante que el Estado al menos asuma oficialmente su responsabilidad. Tendrá esta tarea con el gobierno anterior y en la entrada de la nueva administración y obviamente pues de los nuevos funcionarios dentro de la Secretaría de Gobernación. Es un paso importante por lo que se ha logrado articular esfuerzos tanto del gobierno federal como de las organizaciones civiles de derechos humanos y que hemos empezado a hablar un lenguaje común. El primer reto que tendremos pues es dar continuidad a los trabajos en esta transición. Y luego la parte de la sociedad civil que se encargue de presionarlo para que lo haga. Está la implementación, que ese es el gran desafío, que esto tiene que asumirse como política de Estado. El otro reto es, por supuesto, el mantener el vínculo entre el mecanismo y las poblaciones beneficiarias. Estamos ubicados en diferentes contextos sociales, geográficos, con diferentes problemáticas. Y de ahí la necesidad de que este mecanismo tiene que ser muy amplio, diverso y eficaz, inmediato. Uno de los retos que vemos como a muy corto plazo es la asignación de los recursos necesarios para que este mecanismo pueda funcionar. Tienen que coordinarse las autoridades federales con las estatales porque lo que hemos constatado en la práctica es que no hay esa coordinación, no hay esa sensibilidad también de todas las autoridades. El éxito del mecanismo se verá reflejado en el momento en que aquellos quienes estén bajo algún tipo de amenaza puedan continuar realizando el trabajo que están realizando. Cuando tengamos el derecho real de defender los derechos humanos, es el momento en el cual podríamos decir que el mecanismo está funcionando.